Perder el esposo o la persona que uno ama es muy difícil, es una situación muy compleja, pues también muy complejo, no tenía ingresos y pues no sabía cómo solventar la familia. A los 23 años quedó viuda de su matrimonio con un militar, con 3 hijos, con muchas limitaciones económicas y con muchos gastos. Ella, en vez de tomar esto como tragedia, se sobrepuso a su dolor y hoy con 35 años tiene 35 apartamentos, ya tiene libertad financiera y lo hizo a pulso, con los mismos recursos que cualquier persona que esté escuchando esto, que esté viendo esto, lo puede hacer. Es impresionante lo que hizo Johanna, lo que está haciendo y cómo ella te puede inspirar. Este episodio está espectacular. Hola, mi nombre es Carlos Deville y en nuestro canal trabajamos estrategias para crecer y crear libertad financiera con bienes raíces, con poco dinero y aunque no tengas crédito de los bancos. En este episodio hablaremos también de cómo consiguió ella un inmueble increíble sin crédito de los bancos. Para invertir mejor, estás en Ingresos Reales con Bienes Raíces, con Carlos Deville. Johanna, tú quedaste viuda a los 23 años. Cuéntanos un poquito de eso. Sí, quedé viuda a los 23 años, tenía 2 hijos, una niña de 3 años y un niño de 1 año y medio. Tu esposo era militar, debió ser muy difícil eso. Sí, señor, fue muy difícil porque pues en ese momento yo llevaba 6 meses de haberme graduado como abogada, pero yo no ejercía la profesión, me dedicaba a los temas del hogar y adicionalmente a que pues perder el esposo o la persona que uno ama es muy difícil, es una situación muy compleja, pues también muy complejo, no tenía ingresos y pues no sabía cómo solventar la familia. Porque en últimas estabas comenzando tu vida y no tenías experiencia y muchas personas cuando están en situaciones como esas se les acaba la vida, ¿cierto? Y tú lo que hiciste fue que has crecido y eres una empresaria increíble, tienes un portafolio muy sólido de bienes raíces a tu edad, que te respeto y te admiro por eso. Gracias, Carlos. ¿Qué hiciste para hacer esos cambios, Johanna? ¿Cuál fue como el proceso que te ayudó a decir, bueno, voy a hacer esa transformación? ¿Qué hiciste? Siempre me había gustado el tema de la finca raíz porque mi papá pues se dedica a eso y lo había visto de él, lo había aprendido de él, como las remodelaciones y demás para conseguir renta. Pero pues yo, como te digo, no trabajaba aún, estaba apenas como en el rol de mamá, en el rol de la casa y pues fallece mi esposo. Una situación que uno no espera, una noticia de esas en un momento y cambia mi vida totalmente porque sinceramente al otro día del funeral yo no tenía dinero para sostener mi familia. No sabía cómo hacerlo, no, o sea, lloraba de la tristeza y lloraba de la impotencia. Y del miedo, y me imagino, porque imagínate, o sea, la tristeza, la impotencia y la responsabilidad también de sacar a tus hijos adelante, increíble. Totalmente. Bueno, lo primero que hice al otro día que falleció mi esposo fue vender un Chevrolet Spark que teníamos. Me dieron algo así como 12 millones de pesos. Yo no tenía el plan claro porque no hablaba con nadie, pero lo que se me ocurrió fue, voy a vender el carro y con ese dinero pues voy a sostener este mes la casa mientras veo qué hago. Apenas vendí el carro y tenía el dinero, pues yo recorría mi casa era grande, 2 pisos, 3 habitaciones, tenía un parqueadero de 6 vehículos. Era propia. Y no, la estábamos apenas pagando. Eso fue una de las cosas complicadas porque cuando me llegó la primera cuota de hipoteca casi me muero, o sea, como 3 millones. Yo no sabía cómo iba a pagar eso. Entonces, con ese dinero que me recibí del vehículo, lo que hice fue que en el primer piso uní el estudio con el baño auxiliar y un pedacito como del patio. Ahí hice una parte de estudio pequeño, le hice baño, pues ducha porque no tenía. Y pues de ahí ya recibía 600,000 pesos. En el segundo piso voy a coger los niños, los llevo para mi habitación y hago el baño del segundo piso con la habitación de los niños y arrendé el segundo en 500,000. El sitio donde está ubicada la casa, casi todas las casas tienen 6 parqueaderos. Y como es una zona donde no hay parqueadero, entonces se lo arrendé a unas personas que lo utilizan para arrendarlo y me daba 100,000 pesos diarios. Ahí tenía ya 2 mini apartaestudios, pero empecé a sentir la dificultad de estar ahí con mis hijos. 2 niños pequeños haciendo ruido en la casa, las 2 personas inquilinas pues compartiendo como la entrada y todo el tema. Entonces ya con esos ingresos decidí irme a un apartamento más pequeño, solos con los niños.
ahí pagaba como 700.000 en esa época, y el dinero que recibía, pues empecé a ahorrar una parte para sostener la casa y una parte para ahorrar. Con lo que ahorraba empecé a remodelar más la casa, o sea, a subdividirla, porque solamente dividí el primer piso del estudio con un pedacito del patio, pero pues tenía toda la sala, el comedor, la habitación del primer piso, y en el segundo piso solo dividí lo que era la habitación de los niños y el baño. Entonces, al irme yo, me quedó mi habitación libre, esa tenía baño privado, entonces ahí hice el tercero. O sea, te pagabas la hipoteca de la casa y te quedaba una platica. Sí, con eso ya empecé pues a pagar el arriendo de donde estaba y a ejercer mi profesión pues en un inicio. Entonces empecé a trabajar en una casa de cobro y pues ya empecé a tener como un ingreso adicional y sopesar los gastos de la casa. Y ya tenías solucionado tu renta, tu vivienda y no perdías la casa. O sea, ahí en ese momento con tu trabajo ya podías comer y mantener las necesidades de la familia, ¿cierto? Exacto. En ese momento, la gente que me rodeaba decía que yo me estaba enloqueciendo y pues como estaba muy triste, estaba remodelando, haciendo cambios, organizando la casa. Seguramente una locura, ¿sí? Sí. Para mí era lo máximo porque era la necesidad, pero para la gente era como que yo estaba sopesando mi tristeza, gastándome el dinero remodelando. Otra cosa es que te debieron haber dicho, pero ¿cómo va a meter gente en su casa? Sí. Usted tan joven con esos niños y va a remodelar esa casa que la va a dañar y la va a acabar. Y eso, hay mucha gente que le ha ido mal, los inquilinos son una porquería. Eso, seguramente esos fueron los consejos que recibiste. Seguramente gente muy linda, que es muy bien intencionada, pero pobres. Exacto, totalmente cierto. Y cuando empecé a ver que los niños hacían mucho ruido y de pronto molestaban a los inquilinos, ya tomé la decisión de irme, pero ya habían pasado como unos 3 o 4 meses, o sea, ya me estaba estabilizando. Perfecto, pero fíjate que la razón por la que te estoy escuchando no es que me fui por el miedo, sino me fui por el negocio. Porque necesitaba crecer en el negocio. Exacto, mis inquilinos son mis clientes. No quiero molestarlos, entonces mejor yo tomo el paso, me acomodo a lo que puedo, que en vez de estar viviendo en una casa de 3 millones, no sé qué, vivo en lo que yo puedo, que esa es una estrategia que muy pocas personas tienen el coraje como tú lo tuviste. Por eso cuando en estos podcasts yo hablo, a mí me gusta exprimir las estrategias mentales porque ahí es donde está la diferencia. Hoy estaba hablando con un amigo y estábamos hablando de cómo él ha pasado momentos súper oscuros y una característica de las personas que logran superar exitosamente es que son capaces de contraerse en ese momento, ¿cierto? Y decir, un momentico, este no es el momento de ser indulgente conmigo ni de darme gusto como pensaban los demás. Ese es el momento de tomar cada recurso y exprimirlo, ¿me entiendes? Y enfocarme con disciplina en la prioridad. Y tú lo hiciste súper sabia. Primero, las voces que oíste, seguramente las agradeciste, pero en últimas te enfocaste en el resultado económico para la familia y para tu bienestar. Tuviste el coraje y la firmeza de tomar esa decisión de reformar y de alquilar habitaciones, que eso más y más yo veo que esa es una oportunidad en este momento increíble para mucha gente que dice que no tiene dinero para empezar, y es arrendar una habitación, arrendar la sala. Hay 1000 opciones de ganar dinero adicional con eso, que es incómodo. No hay posibilidad de crecer financieramente sin sentirse incómodo. No hay posibilidad. Entonces tomas esa decisión, te contraes para lo que es funcional y útil para ti. Cubres tus gastos, bajas de apartamento, te privas de tu automóvil, de tu casa grande y consigues un empleo. Sí, realmente cuando me cambié al apartamento fue porque yo dije mi habitación con el baño privado y eso pues me dan 600, y si yo pago allá 700 pues solo pongo 100.000. Y tienes tu espacio privado, exactamente. Privado. Uh-huh. Muy bien. ¿Y qué pasó? Entonces mi papá, realmente le agradezco enormemente y siempre estaré agradecido con mis padres porque él hipotecó su casa creyendo en ese proyecto que yo estaba haciendo. Me entregó 200 millones de su casa y me dijo, bueno, remodela entonces el resto y tú pagas la cuota del banco. Eran como 1.600.000 la cuota del banco. Bueno, aquí quiero insistir en esto. Me parece hermoso lo que hizo tu papá, pero yo también quiero mostrar cómo él creyó en ti. Total. Porque tú habías demostrado que tú cumplías tu palabra. O sea, si tú hubieras sido una muchacha díscola
que no estaba perdida, él seguramente dice, No. mira, cuéntame cómo tú te ganaste esa credibilidad, y le damos el mérito a tu papá en esa generosidad y ese riesgo que tomó contigo, pero quiero insistir en que las oportunidades llegan cuando yo me preparo para eso. ¿Qué hiciste tú para construir esa credibilidad con ella? No, en cuestión de año y medio él me vio como yo me estaba guerreando conseguir más dinero para remodelar la casa, que mis ingresos me pagaban mi renta, que yo no quedaba debiendo nada, que estaba sacando todo adelante. Pues mis papás en esa época no eran unas personas que tenían dinero. O sea, lo que él hizo fue una decisión que ni yo se la pedí. Él realmente seguramente vio mi necesidad de crecer más y de ver que yo era cumplidora, que estaba haciendo las cosas bien, que en vez de estarme enfiestando, porque pues realmente lo único que hacía era llorar en el baño a escondidas y en el día estar pendiente de cómo remodelar más esa casa y todo el tema. En privado, porque realmente nunca nadie vio que yo andaba por ahí triste. Yo estaba enfocada en lo que tenía que hacer. Y de pronto un día él llegó y me dijo, voy a pasar un crédito al banco a ver si me lo aprueban y pues lo que me den te lo voy a dar para que pues puedas remodelar el resto de la casa y pues tengas más ingresos para los niños. Entonces le aprobaron ese crédito, era su única casa, su único bien. La responsabilidad para mí era, Dios mío, tengo que hacer las cosas excelente porque no me puedo comprometer a algo que estoy poniendo en riesgo la estabilidad de mis papás, lo único que ellos tienen, su casa donde viven. Entonces, con más razón, yo tenía que ser más madura y más responsable en lo que estaba haciendo. Y fíjate, y aquí yo quiero hacer un llamado a quienes escuchen esa estrategia y dicen, yo le voy a pedir a mi papá y a mi mamá que hipoteque su casa. No lo hagas. Primero, yo he oído y he visto decenas de casos de hijos que han abusado de la confianza o el amor de sus papás, hipotecan la casa y pierden la casa los papás y pierden la casa. Ay, es que me salió mal el negocio. No. Mira, si tú no tienes certeza de que tú puedes pagar esa plata, no te metas. Primero no le digas a tus papás porque tus papás ya son viejos y a lo mejor te van a decir que sí, no hagas eso si es el último recurso de tus papás porque te pueden meter en un problema terrible, maltratar a tus padres financieramente, dañar la relación con ellos, con tus hermanos. O sea, es muy delicado. Tú lo hiciste porque tú tenías certeza de que lo podías sacar adelante. Y en últimas, si no podías, tenías la casa para venderla, ¿de acuerdo? O sea, exacto. No es que la plata no la estabas botando, la estabas invirtiendo, que podrías recuperarla de otra manera. Entonces, yo les digo, mira, Johanna nunca le pidió la plata a sus padres, ellos se la ofrecieron y segundo, ellas sabían que le iba a ofrecer y su prioridad era pagarle. Eso es muy importante para quien está viendo esa estrategia, para que la use en forma sabia. Sigue, por favor. Bueno, ahí en ese momento cogí una hoja, planeo totalmente que los números me coincidan, cuánto me va a rentar cada uno, cómo va a quedar distribuido el uno, el otro, y cuánto me va a dar eso al final. Y le mostré a mi papá y me dijo, pues a mí me parece que son muy pequeños esos apartamentos, no creería que los arriendes así. Yo le dije, papá, pero es que yo me he dado cuenta que los militares solo necesitan una habitación con una cama, una cocina y un baño, porque ellos vienen, son trasladados y están 6 meses, 1 año y vuelven a irse. Me parece que así puede ser. Entonces me dijo, pues bueno, dale. Entonces a esa casa le sacamos 19 habitaciones. 19 habitaciones, wow. Impresionante. ¿Pero tú contrataste un arquitecto o lo fuiste haciendo solo? Ya luego contratamos un arquitecto para que me hiciera el trámite de los planos y yo le mostré pues lo que yo había diseñado. Él me dijo que no se podían pasar los planos así como tal, entonces pues que lo iba más o menos a hacer como unas 3 subdivisiones a la casa, 4, y pues con eso me los iban a aprobar. Que ya dentro de cada subdivisión pues iban a haber 2 o 3 habitaciones más y pues que ya cada quien pues miraba cómo distribuirlas internamente. ¿Cuántos metros tiene la casa? Más o menos son como 480 metros, porque hay que dejar un tema de un aislamiento. Cuando tú quedaste viuda, ¿recuerdas cuántos metros tenía? Tenía 120 metros. Es decir, el lote, el primer piso, y en el segundo piso 3 habitaciones, no más. Esta es otra estrategia que yo le recomiendo a muchísima gente.
es mejor no comprar en conjunto, porque en conjunto tú tienes las limitaciones de la propiedad horizontal del conjunto. Yo he visto mucho ahora, como estuve viviendo en Cali, que allá compran las casas de un piso y les hacen 2, 3 pisos y realmente ahí para arriba se puede crear 500 metros y 500 metros sale muchísimos apartamentos. Ahora, no hay que hacerlo de una vez, como tú lo hiciste, ¿cierto? Se va haciendo gradualmente. Y muchas personas lo pueden hacer aún sin deuda, porque si yo no tengo deuda, lo puedo hacer a mi ritmo. Si yo tengo deuda, tengo la presión de un pago mensual que es bastante fuerte, ¿cierto? Entonces, bueno, en tu caso fue como fue y funcionó, pero esa es una alternativa de crecer primero con las habitaciones e ir construyendo el segundo y tercer piso. No hacerlo de una vez porque hay personas que se quiebran con eso, porque hay que darse cuenta que la renta no necesariamente puede ser tan grande inicialmente porque la propiedad está en medio de construcción o todo eso. Entonces, si yo lo hago gradualmente voy a tener mucho más flexibilidad. Sigue. Cuando estaba terminando la remodelación, le dije a mi papá, pues a mí me parece que acá en el sector lo que más hay son oficinas, porque están todas las oficinas del Estado. Entonces había viajado yo a Estados Unidos y había visto una forma de negocio que era arrendar las oficinas por horas, como un centro empresarial. Entonces planteé ese negocio y dije, voy a contratar una recepcionista y voy a arrendar todas esas oficinas a personas que, por ejemplo, un abogado necesita atender un cliente, entonces pues que no tiene que tomar un arriendo por un mes, un empleado, una secretaria, comprar computador, ¿no? Sino que yo le arriende la oficina por horas. En la misma casa. En esa casa que ya tenía 19 habitaciones. ¿Qué edad tenías cuando viste ese negocio? Como 26 años, Carlos. ¿La transformación de habitación a oficina la hiciste gradual o sacaste? ¿Cómo hiciste ese cambio? La hice gradual y cuando ya tomé la decisión saqué los inquilinos que pues ya con la remodelación no estaban y empecé a diseñar paquetes de horas. Es decir, no, pues si me pagas 30 horas vale tanto, si me pagas 60 horas y la persona pues va a utilizar eso por horas. Eso fue lo que hice, lo planteé en un Excel y todo. Yo había puesto centro empresarial, se arrienda. Entonces vino y me dijo un alto funcionario de la Armada, me dicen que tienes unas oficinas ahí, entonces le dije, sí, coronel, me dijo, vamos, te invito a almorzar y me cuentas el proyecto. Hasta ahí yo no sabía qué quería él, le mostré el proyecto, los análisis y lo que yo tenía presupuestado. Yo tenía un presupuesto de que me iba a ganar unos 25 millones al mes haciéndolo así. Él me dijo, te voy a hacer una oferta de tomártelo todo para la Armada y te vamos a pagar 17 millones. Entonces, yo, ay, ¿en serio? Yo seguí seria, ¿no? No, coronel, pero es que según mi presupuesto, pues yo me voy a ganar algo más, o sea, más o menos el doble. Entonces me dijo, sí, pero vas a hacer solo un arriendo con nosotros y te vamos a garantizar un contrato a 5 años. Y nos encantó el sitio, cómo lo tienes distribuido, la sala de juntas, las oficinas, le metiste cableado estructural, nosotros simplemente mandamos nuestros funcionarios y ya están ahí. Entonces, bueno, les arrendé a ellos por 5 años. Pagué la hipoteca a mi papá y empecé a ahorrar. Otra estrategia. Mira, estuviste abierta a mejorar tu negocio cada vez. En vez de comerte la plata de la renta, lo que hacías era mejorar la misma propiedad, ¿cierto? Que eso es algo que hacemos los inversionistas. Si yo tengo un trabajo que me permite ganarlo de mi vida, entonces, si yo tengo un flujo positivo, lo que hago es que el flujo lo invierto o en mejorar la propiedad o en comprar otras propiedades. No me gasto ese flujo adicional, que eso fue lo que tú hiciste, ¿de acuerdo? Sí, total. Sí. Y ahí ya por temas laborales me fui a vivir a Cartagena. Cuando llegué a Cartagena empecé a ver que allá los taxis eran muy económicos, más que en Bogotá. Y entonces con lo que iba ahorrando me compré 2 taxis. Ya entonces recibía más dinero, seguía ahorrando. Y las personas que me conocían me pedían asesorías en finca raíz muchísimas. O sea, me dediqué fue a asesorar personas en finca raíz y a personas que quisieran desarrollar proyectos como el que yo había realizado. Ya me vine nuevamente para Bogotá y en la misma cuadra de donde yo tenía la otra propiedad estaban vendiendo un inmueble muy deteriorado, pero muy deteriorado. Y un grupo de coroneles me contrataron para que les hiciera un proyecto igual. En la búsqueda de la casa para ellos, me encontré esta casa. Yo ya les iba a presentar a ellos el proyecto, pero el dueño de la casa me decía, ¿pero por qué no la compras tú? Y yo le decía, no, yo no tengo 600 millones en este momento. Imposible, no puedo, o sea, no.
Entonces él me seguía insistiendo, no, pero cómprala tú, un señor ya de avanzada edad. Entonces yo le dije, no tengo ninguna posibilidad, yo solamente tengo 2 taxis y un apartaestudio que tengo por allá en el sur, muy pequeño. Me dijo, pues ven, vamos y lo miramos y de pronto te lo recibo. Y yo, wow. ¿En serio? Bueno, pues vamos y lo miramos. Entonces eso valía como 120 millones, ese lo habíamos comprado sobre planos cuando yo tenía 18 años con mi esposo y eso se pagaba una cuota muy pequeña. Nosotros nunca nos fuimos a vivir allá, nunca lo estrenamos porque no teníamos la capacidad económica para estar en la casa que habíamos adquirido con la hipoteca y en el apartaestudio, entonces lo teníamos arrendado desde siempre. Yo no contaba con ese dinero, ya habían pasado como 5 o 6 años, ya se había pagado más de la mitad de la deuda. Entonces el señor me dijo, no, intenta sacar un crédito hipotecario y miramos. Y yo dije, pues será, pero bueno, voy a intentarlo. Pasé un crédito por los 120 millones al banco. El banco en un inicio me dijo que de pronto era viable por mis ingresos. Yo conforme a eso, pues le dije al señor, bueno, de pronto sí hay posibilidades, pero cuando estábamos ya en la notaría firmando los documentos, recibí una llamada del banco y me dice la gerente, no te podemos prestar 220, sino 120. ¡Wow! La mitad. Y yo casi me desmayo. Casi me muero. Claro. Tomé un poquito de aire, pedí el baño prestado, entré al baño, me miré al espejo y dije, no, ya no puedo. Le dije, Dios, ya no puedo. O sea, ya estoy suficientemente estresada tratando de conseguir el dinero. Ya mis familiares me prestaron lo máximo. Ya vendí los taxis. Ya reuní todo, pero no, ya no puedo. Entonces yo me senté y le dije, don Alfonso, lo que pasa es que acabo de recibir una llamada del banco y el banco me dice que no me presta todo el dinero. Y él se tocó la cara y me dijo, ¿y tú cómo podrías pagarme ese dinero? Y ahí volví y respiré. Pues no sé, don Alfonso, yo creería que yo haciendo unos cálculos de pronto en unos 2 años o 3. Me dijo, bueno, hagamos una cosa, yo ese dinero lo voy a meter en un CDT, si tú me puedes pagar el interés del CDT, yo hago de cuenta que lo tengo en un CDT. Entonces fue una casualidad porque yo nunca pensé en pedirle a él, préstame el dinero, no. Yo ya veía gris todo, yo ya veía que eso no lo podía lograr, ese negocio no lo puedo hacer. Le agradezco muchísimo a Dios y a la vida y al Señor porque realmente no hubiera podido adquirir esa propiedad de esa forma. Pero un momento, si el Señor no hubiera visto que tú eras responsable, ¿te hubiera prestado? Si no. El Señor no hubiera visto que tú sabías de bienes raíces, ¿te hubiera prestado? No. Si no, el señor vio mi casa, la que está diagonal a la otra, la visitó, entró, la vio preciosa, vio que tenía un contrato por 5 años con la Armada, que los vecinos hablaban bien de mí, que no tenía ninguna cosa extraña. Y otra cosa, no dijiste, no, le voy a comprar la casa. No, un momentico, yo no, sí, gracias, pero todavía no tengo. Y él vio cómo tú construiste la oportunidad buscando recursos sólidos. Eso es un inversionista. Entonces el Señor vio eso. Tú sembraste esa oportunidad. Sí, así fue. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, yo quiero hacerte esta pregunta, Joan. Tú eres una inversionista madura y ya a tu edad ya tienes ingreso pasivo para no trabajar. Y es el resultado que me parece hermoso. Por eso yo le insisto, y tengo estudiantes de 20 años que ya están comprando su primer apartamento porque cuando lleguen a tu edad van a tener libertad financiera con certeza, si siguen así, porque es el mismo modelo, ¿cierto? Una vez tú lo aprendes, no cambia. Siendo una inversionista madura, sabia como lo eres, ¿por qué entraste a la mentoría? Llegué a la mentoría porque quería hablar contigo, quería que alguien que tuviera más experiencia que yo me sugiriera porque estaba como cansada, como estresada de estas 13 años de negocios, de estrés, porque pues hacer este tipo de inversiones generan estrés, no es solamente que ya lo hice y listo, no, siempre hay eventualidades, no hay dinero para remodelar, no, el dinero no alcanza, se dañó esto, se rompió un tubo, hay que sacar otro permiso, o sea, el dinero no alcanza, así que uno está buscando dinero. Ya hoy en día que ya tengo este negocio estable y ya tengo como 36 propiedades, necesito un mentor, necesito de pronto tomarme un espacio para mí y pues las charlas que he tenido contigo
Yo agradezco muchísimo tus comentarios y lo que me estás sugiriendo, porque lo que me estás sugiriendo es parar un momento y tomarme un espacio para mí como persona, tomarme un espacio para mis hijos, como me lo sugeriste en la conversación, dedicarme un poquito a la casa, parar un momento el tema del dinero y esta producción que no para, mi mente no para, quiero seguir haciendo negocios, quiero crecer, pero pues ya tengo 4 hijos, tengo un esposo al que dedicarle también tiempo. Mi esposo pues obviamente me apoya muchísimo en mis negocios, es una parte fundamental, pero pues ya necesito tomarme el tiempo para la casa como tú me lo has sugerido, que por lo menos parara un año, me tomara ese espacio y pudiera volver a encontrarme conmigo misma, a tener un poco más de felicidad, calmar un poco esa mente, porque esa mente... No, yo solamente me la paso viendo propiedades y pensando en más negocios. En este momento estoy remodelando 4 apartamentos más y pues ya hay que parar y tomar un equilibrio en mí. Por eso yo hablo de la libertad financiera y la paz financiera. La libertad financiera es objetiva, es yo gasto tanto y tengo ingresos pasivos, por tanto, eso es libertad, no tengo que trabajar para cumplir mis responsabilidades o mis gastos habituales. Esa es la libertad. Yo puedo tener libertad financiera y no paz financiera. Ahora, tú vas a trabajar en la paz financiera. Ya tienes libertad financiera. La paz financiera es cuidarte. Ahora, hay personas que tienen paz financiera aunque no tengan libertad financiera, porque están tranquilos. Y hay unos que están muy tranquilos y muy cómodos y bueno, esa es su elección, está bien. Pero hay otras personas que están tranquilos porque van creciendo a su propio ritmo, ¿cierto? Pero el punto de la paz financiera es decidir que el objetivo de todo lo que yo hago es tener paz, ¿cierto? De nada sirve si yo me meto solamente a una cosa, a mi trabajo o a conseguir dinero, si yo no estoy creando balance en mi vida, si yo no estoy cuidando mi relación con mi pareja, si no estoy cuidando, si no estoy disfrutando a mis hijos, si no estoy disfrutando la calidad de vida que puedo tener. Y ojo, no hay que tener plata para eso. La paz financiera tú la puedes tener sin plata. Es una decisión. Y ahorita lo que tú estás diciendo, ya hice esto, ahora voy a hacer esto. Ahora, ¿qué es lo ideal? Que lo hice yo más tarde que tú. ¿Sí? ¿Qué es lo ideal? Lo ideal es construir la libertad y la paz simultáneamente, ¿cierto? Entonces, cuando yo me meto a construir mi libertad financiera y digo, quiero crear paz, entonces, ¿qué negocios no me debo meter que me crean angustia porque no controlo, porque no conozco, porque bla, bla? Entonces, si yo empiezo a combinar los dos como tú, por ejemplo, ya sé que son los bienes raíces, ya sé que es mi profesión de abogada, lo que yo controlo, porque tú eres controladora, porque así somos los empresarios, queremos controlar muchas cosas que, pues por eso hacemos cambios en las circunstancias, pero el punto es que cuando nos creemos Superman, que nos han salido bien las cosas, queremos inventar 20,000 negocios. Por eso yo le recomendaba a Johanna, que se lo recomiendo a ustedes, un podcast que fue uno de los primeros, que está en YouTube, se llama Lo que nunca conté cuando era Superman, que es para personas como tú o como yo, que nos metemos a hacer 20,000 cosas y a veces nos olvidamos de nosotros mismos. ¿Verdad? Estoy feliz de estar en tu mentoría. Esas conversaciones que hemos tenido me han generado paz. Nunca había pensado en que iba a parar un momento o unos meses de hacer mis temas, pero después de esa conversación sí he pensado en parar un poquito y dedicarme un poquito de tiempo. Una cosa que no había comentado, porque pues las cosas no han sido todas color de rosa, fue que en la pandemia, la Armada me entregó el inmueble, me canceló el contrato y pues tú te imaginarás cómo es vivir sin todo el contrato. Es decir, no era un apartaestudio o 2, sino todo el contrato. Y en la pandemia, que estaba ahorita parada la economía. Bueno, acá en la misma cuadra hay unos 4 inmuebles que también estaban arrendados a las fuerzas militares y también les cancelaron el contrato porque fue una orden presidencial. Actualmente esos inmuebles están desocupados. Después de 2 años están desocupados. Wow. Cuando me dijeron que me iban a cancelar el contrato, reuní unos poquitos dineros que teníamos con mi esposo guardados, unos dineros de la casa, y lo que hice fue volver esas 19 habitaciones mini apartaestudios. Es decir, conectar las tuberías que habíamos dejado internas para el futuro y volverlos baño y cocina.
Ahora actualmente esos 19 habitaciones son mini aparte estudios y totalmente independientes. No, espectacular. Y eso que tú dices es cierto. Nadie se gana una corona de laureles sin espantar un burro, porque hay problemas. Este negocio es bueno, pero como todos los negocios, por eso yo le digo que cuando la gente, ay, yo quiero comprar 10, no, primero compre uno, aprenda, tenga liquidez. Este negocio es hermoso, pero es un negocio líquido, es un negocio de centavos, ¿cierto? Que uno va creciendo y el crecimiento es espectacular y súper sólido, pero si uno no cuida el flujo, se puede quebrar. El flujo es el secreto. Bueno, ¿qué le dirías a una persona que está empezando y que dice, yo no tengo plata, es que mi vida es muy dura? Pero mira tú, viuda, con 3 hijos, con 23 años, sin experiencia, sin plata, podrías haber hecho un novelón increíble. Mira lo que construiste. ¿Qué le dirías a la persona que está quejando y que siente que su vida se está acabando? No, Carlos, que uno siempre tiene que confiar en Dios y confiar en uno mismo, hacer un autoanálisis y decir, no, si me está pasando algo, hay que buscar la solución y no pensar en que no van a salir las cosas bien, sino por el contrario, ser fuerte, no quejarse, en vez de quejarse, pues buscar la solución, las alternativas, mirar qué alternativas hay, de dónde se puede uno pegar mientras logra estabilizarse nuevamente y no perder la fe nunca. Muchas gracias. Bueno, y a ti que estás escuchando esto, te quiero decir, mira que no importa la circunstancia, no importa cómo sea tu bolero, tu tango, tu ranchera de la vida, que la loca de la casa te enfatiza de la miseria de vida por la cual tú no puedes lograr. Esa es la loca de la casa. Tú puedes hacer hoy solamente cambiando un pensamiento, cambiar tu situación. No va a ser rápido, no va a ser fácil, porque sabes que tienes todo lo que necesitas para lograr lo que tú quieres en tu vida. Lo único que te aleja es un pensamiento que no es cierto. Si ha sido útil la información de nuestro canal, te invito a que des un paso leyendo este libro, Un inmueble al año no hace daño. Ha cambiado la vida de miles de personas. Hemos estado entre los 10 primeros en Kindle, en Amazon, y hay miles y miles de comentarios en YouTube, en mi canal, que dan testimonio del poder de este libro para comprar, así sea una propiedad. Si comienzas con una, puedes llegar a 1 al año. El link está aquí abajo para que tú puedas conseguir este libro.